había mayoría abrumadora de mujeres y quizás los temas, algunos de ellos pasan por lo mismo. Pero, Fernando, hay cosas que están pasando. No sé, ¿viste ayer la entrevista del presidente Piñera en Televisión Nacional? Un programa que hace Catherine Salosny. Hola, Fernando. Sí. No la vi. No voy a partir por ahí porque el presidente Piñera tiene un lote de características buenas, malas, causa irritación o causa aplauso, da lo mismo, pero ha sido bastante consistente en su, yo te diría, últimos 20 años, en decir dos o tres cosas respecto de la dictadura. Una, el que las violaciones de derechos humanos importa un bleo, si es que fueron pocas o muchas, son inaceptables todas, que las personas que están en la cárcel sentenciadas por eso merecen estar ahí. Y ayer se lo preguntaron. Y el presidente Piñera dijo dos cosas que van a sacar chispas, supongo, en su sector. La primera dijo que el pinochetismo es una cosa del pasado, dice así, el Pinochet dice, es una cosa del pasado, y que todos los que intenten levantarlo como si fuese algo nuevo están totalmente mirando fuera de la taza, y señala que no tiene contemplado, por lo menos no lo planteó directamente, hacer algún tipo de tratamiento especial en materia de Punta Peuco con las personas que están ahí, porque insistió una vez más en que las violaciones de derechos humanos no tienen justificación alguna y por lo tanto no, que es un tema que no se ha puesto en tabla tan fuerte como otros hoy, a pesar de que ya se señaló que uno de los abogados de las víctimas, de los presos que están en Punta Peuco, iba a solicitar un indulto para varias de las personas que están ahí. El presidente Piñera cerró el penal Cordillera, sin decir aguabá, y desde ese punto de vista tiene una aproximación ayer de apertura al tema del feminismo o el movimiento feminista con su cadena, y en este programa, el mismo día, como que cierra una puerta potencial para muchos que pensaban, ahora sí, se va a venir la posibilidad de reivindicar un poco a estos, entre comillas, libertadores de la patria. Sí, no me extraña. Bueno, en el caso personal de Piñera, no me extraña. Todos sabemos que si Piñera lo hubieran llevado de candidato a senador el año 90, sería hoy día demócrata cristiano, ¿no? Si lo hubiese llevado a la democracia cristiana. Si lo hubiera llevado a la democracia cristiana. Y eso ha sido siempre conocido desde siempre. Entonces, claro, Piñera ocupa una posición especial. Por supuesto que ahora Piñera habla no solo como Sebastián Piñera mismo, habla como presidente, como el presidente que ha sido elegido por la derecha por 2 veces. O sea, también significa algo más allá de eso. Ahora, respecto de eso, es bien. Yo creo que hoy día el tema de las violaciones de derechos humanos juega para la derecha un rol bien importante, porque les permite a ellos, después de que, no lo olvidemos, ¿no? O sea, negaron que eso ocurriera, decían que los detenidos desaparecidos se habían arrancado con algún amante a Suecia, o sea, le agregaban al daño causado por la desaparición, el daño causado por el insulto. Pero después de eso, ahora uno se encuentra habitualmente con declaraciones como las que tú indicas, ¿no? Que no solo de Piñera, que claro, en ese caso son menos digamos, son más entendibles, pero se encuentran con declaraciones de que son totalmente inaceptables. Y yo creo que eso, bueno, por un lado está muy bien, por cierto. O sea, está bien que esas cosas se consideren inaceptables, pero por otro lado, creo yo que lo que a mí me llama la atención, y siempre me ha llamado la atención, es la facilidad con la cual se dicen esas cosas. Es decir, la derecha transitó de un estado, de una situación de negación total y apoyo a un gobierno que lo hacía, a esta nueva posición de que son totalmente inaceptables y por supuesto que lo que hizo Pinochet es injustificable, etc. Y la razón por la cual eso ha sido tan fácil, primero es porque es gratis.
¿no? Es decir, porque yo no he escuchado a nadie en la derecha a quien esa transición de pasar de decir estos son puros inventos del comunismo internacional a decir, sí, el gobierno que yo apoyaba hizo las cosas más brutales que un gobierno puede hacer, esa transición no ha tenido ninguna consecuencia política. Y yo no estoy con esto diciendo cuáles deberían ser, pero por ejemplo, uno pensaría que no es lo mismo iniciar un movimiento de resistencia ante un gobierno por diferencias políticas que iniciar un movimiento de resistencia contra el gobierno que está exterminando a un grupo de chilenos, ¿no? Entonces uno pensaría que, dada esa transición de pasar de negar a aceptar que el gobierno que ellos apoyaban hacía lo peor que puede hacer un gobierno, afectaría su juicio respecto de quienes se oponían y quienes se resistieron a ese gobierno. Pero ninguna consecuencia de ese tipo ha pasado. Esa es la primera cuestión. Para ellos ha sido gratis. Y la segunda es que yo creo que cumple otra función, que es, por así decirlo, como encapsular al pinochetismo, a lo que ellos llaman pinochetismo, en la cuestión de la violación a los derechos humanos y separarse de ella. Y entonces no preguntarse ni plantearse y excluir, en el fondo, la pregunta por ¿qué conexión hay entre eso y todo lo demás que seguimos viviendo hoy día? ¿Qué conexión hay entre eso y un sistema de pensiones como es, y un sistema de salud como es, y el neoliberalismo en general, y la Constitución como es? Porque evidentemente una cosa fue la que hizo posible la otra. Entonces ellos hoy día defienden todo el legado político de Pinochet, de la dictadura, pero claro, está manchado. La manera de permitirles defender ese legado político y librarse de esa mancha es, por así decirlo, encapsular la mancha. Y decir, mire, de todas las cosas... Ojo que eso tiene costo, ¿eh? Eso tiene costo, y ya hay por lo menos una persona, que es José Antonio Kast, que representa de alguna manera... Bueno, por lo tanto, o sea, hay costos políticos. Por cierto, porque esto... O sea, la pregunta es a quién le habla a la derecha, si le habla a la derecha dura o le habla al país entero. Y para hablarle al país entero necesitan encapsularlo. Por supuesto, una de las cosas que parte de la derecha, que está representada por Kast, aprendió de Trump, es que esta idea de que la derecha tiene que presentar un rostro civil para poder llegar al poder es falsa. Y que entonces pueden mostrar su peor cara y pueden hablar de todas las brutalidades que realmente piensan, etc. Esa es la carta, creo yo, que está jugando Kast. Y por supuesto, pero Kast también hace esto mismo, ¿no? O sea, manifiesta dice que las violaciones a los derechos humanos son totalmente bla, 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 lo que todos estamos acostumbrados ya a esta altura de escuchar de ello, pero lo hace de un modo que separa completamente el resto de su pinochetismo de eso. Yo creo que esa es la función que cumple, y por eso uno escucha estas declaraciones tan radicales de oposición a cualquier cosa que pueda parecer violación a los derechos humanos, que no quiero olvidar lo que dije al principio, que por otro lado está bien que eso sea una especie de consenso civilizatorio. Está ya con nosotros también Alberto Mayol, que tiene su semana magna esta. O sea, la próxima en realidad, pero sí ya empieza la semana magna, y eso porque inaugura y debuta su ópera. En el municipal, sí. Para el libretista, no es sí, solo una de las funciones. Pero para las personas que no sepan todas las facetas de Alberto Mayol, él es compositor de ópera. Libretista. ¿Cuál es la diferencia? Una especie de pico de la Yo hago el texto, que son unos textos, los textos, bueno, que es una cosa bien extraña, porque los textos de ópera son medio extravagantes, digamos. Hay que aprender a aprender, además, porque no hay nadie que te lo enseñe, porque no en Chile la carrera de libretista de ópera, digamos. Entonces estoy tomando ópera 1. Entonces, claro, pero es formidable, y efectivamente están los últimos ensayos, que son los más demenciales, o sea, están muchísimas horas de ensayo, los equipos están trabajando mucho ahí, y estamos ya en la parte de promoción, y hoy día tenemos un evento, por ejemplo, que es de explicación al público tradicional de municipal, que normalmente lo que hacen es que van un par de expertos que explican las óperas convencionales, que son del siglo XIX, entonces nunca está el libretista, nunca está el compositor, sino que están simplemente un par de expertos, y hoy día vamos a estar con el compositor, con Miguel Faría, a las 19:30 en el municipal, gratuitamente, es un evento gratuito que pueden asistir para explicar más o menos cómo se hace cada una de las etapas. Digámoslo además, que no es de cualquier obra. Esta es la obra El Cristo de Elqui de Hernán Rivera Letelier. Está basado es una cosa bien rara, porque originalmente iba a ser una adaptación, pero en un momento determinado gira el libreto a un libreto que es una combinación rara, porque
examinando los temas históricos del Cristo Elqui como personaje real de los años 30, 40 en Chile. Un tipo que decía que era Cristo, digamos, y que la gente creía que era Cristo, que es lo interesante, digamos, no solo que lo decía, y que el cardenal José María Caro tuvo que escribir una carta para decir que no era Cristo. Entonces, ese personaje, investigándolo, aparecieron otras ideas. Entonces, en medio de eso surge un libreto original que está basado, en el fondo, en los personajes de Rivera Letelier, en su cosmos sobre el norte de Chile, ¿ya? En algunos de las escenas. Hay un homenaje implícito también en la obra, que es en un funeral habla un poeta, que es un alter ego de Rivera Letelier, ¿no? Que es igual a Rivera Letelier en su obra, y eso lo cuidamos el texto igual, el resto del texto es original. Y en ese sentido, entonces, armamos ahí un mix, pero también con preguntas interesantes como para hacerse. O sea, ¿qué pasa con la Iglesia? Que es un tema interesante hoy día, digamos, cuando aparece Cristo. ¿Qué haría la Iglesia? La posibilidad de que Cristo volviera. Claro, o sea, si Cristo vuelve, ¿qué pasa con la Iglesia? Bueno, de hecho, no sé. Uno de los libros más extraordinarios que yo he leído en mi vida y que me lo enseñaron en el colegio, ¿sí? El jesuita, es un libro de Nikos Kazantzakis, que es el mismo, que se llama El Cristo de Nuevo Crucificado. Sí. Es de lo más excepcional que creo que... Y Kazantzakis, el de la tentación de Cristo. La tentación de Cristo, claro. Y a ese libro en Chile lo prohibieron porque 7 personas, abogados, consideraron que eran los representantes de Cristo. Para... Pero... Concurrió Jesucristo al tribunal domiciliado en monedas. Domiciliado, claro, exactamente. Pero el Cristo de Nuevo Crucificado, de alguna manera, tiene estos ribetes de, a ver, ¿qué tanto de lo que hemos construido, si es que llegara de vuelta? Eso como pregunta filosófica extraordinaria, porque ¿cómo sabe un cardenal que el tipo es un impostor? ¿Cómo sabe que Cristo no es Cristo? Entonces, ¿qué es la pregunta que le ocurrió a Jesucristo, digamos? O sea, ¿cómo sabéis si es o no es? ¿Tú sabes la historia de Father Divine? Uh-huh. Father Divine fue un personaje inmediatamente después de la gran crisis del 29, estaba toda la cuestioncita, y apareció una persona que dijo que él era el enviado de Cristo y con todos los poderes de Cristo. Y empezó a generar una pequeña secta y se hacía llamar el Father Divine. Claro. El Padre Divino. Y resulta que el juez lo llevan a un tribunal, y el día en que él tiene que comparecer se muere el juez. Un ataque cardíaco en la noche. Y lo entrevistan al Father Divine al día siguiente sobre esta cuestión, y él mira a los micrófonos y dice: odié hacerlo. Odié hacerlo. Maravilloso. Porque tú tienes que mantener tienen que ocurrir milagros. Claro, tú tienes que mantener el principio de que eres y eres y eres. Claro. No, y es la lucha, lo interesante de la temática, digamos, porque es la lucha además de los valores. O sea, que llega un tipo que no solo, en este caso, por ejemplo, quiere defender a las prostitutas frente a otros, ¿ya? Como lo hace Jesucristo, sino que además quiere, primero va a los prostíbulos, ¿ya? Su pareja es una de las prostitutas, y además quiere resucitar a una que murió. Entonces todo eso, digamos, que frente a los sacerdotes que le están diciendo: usted no es Cristo, y además usted no puede defender a las prostitutas, y en fin, y la moral, y los sacerdotes llamando a los policías. Muchos de los elementos además que son históricos, son reales. O sea, la carta a los fieles del cardenal Caro es una carta real. Sí, claro. Una carta formidable. O sea, ¿cómo tú le dices a los fieles: mire, aquí hay un impostor, este no es Cristo? Entonces, bueno, lo que nos permite pasar un poquitito, ya que estamos en el tema, en la misma vena, probablemente el nivel de expectativas que se han generado a partir de las decisiones que ha tomado el Papa en el último 20 o 30 días, están en un nivel tal que, o sea, si que tú no sacas por lo menos 12, 13, 14 personas, va a parecer de que esto es una suerte de violación de expectativas. Sí. Y que una institución, mirándolo como poder, una institución, si tú quieres, organizada, monopólica, en materia de lo que tiene que ver con los católicos,
genere una situación como la que se vio antes de ayer en esa conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal, donde ellos reconocen que no tienen idea de cuál es el informe que hizo Chicluna y Bertomeu, que no tenían la más leve idea que había 9 personas más que se van ahora allá, que no tenían la más leve idea de que se habían roto material de evidencia judicial en los archivos eclesiales. A ti te da la sensación de que en términos de expectativa estamos a la guaite de algo que puede ser un remesón mayúsculo. ¿Cómo se hace eso sin desproteger lo que es el poder central de la Iglesia Católica? A ver, lo que pasa es que el caso es extraordinario porque en el fondo viola todas las reglas consuetudinarias de costumbre del Vaticano. El Vaticano no funciona así. Eso es lo primero que hay que decir. El Vaticano no funciona diciéndole a la ciudadanía más cosas que a sus funcionarios. Y por tanto, esa relación, esa vulneración, esa sublevación, ya es un hecho. Si uno lo dice sociológicamente, aquí lo que se rompe es la estructura burocrática. El Papa decide romper la estructura burocrática y aprovecha esa ruptura burocrática para construir más carisma. Pero es un juego de altísimo riesgo, porque tú tienes que acumular más carisma de la cantidad de burocracia que destruyes. Si no, la ecuación significa que perdiste poder en el camino. Y después vas a tener que volver a usar el carisma para convertirlo en burocracia, sin perder carisma. O sea, es una apuesta de altísimo riesgo, a la que el Papa se ve obligado probablemente por el nivel de presión y el nivel de estupidez en esa presión del episcopado chileno, que no tiene otro nombre, digamos, de haber presionado hasta el hartazgo y haber incluso arruinado el viaje del Papa con tal de defender su posición. Entonces, en ese contexto, el Papa está en un escenario de alta dificultad, donde tú dices muy bien, la expectativa que hay, razonablemente, es que efectivamente esto sea por completo revolucionario, donde el Papa demuestre su poder hasta el nivel del arbitrio, ¿ya? Para dejar en claro que efectivamente no quedará ninguno y se abrirán todas las causas a nivel de la Iglesia y también a nivel judicial, para que esto finalmente termine con un conjunto de sanciones morales o incluso judiciales a quienes estaban involucrados en el encubrimiento, en el fondo, de todo esto. Entonces, creo que es un ejercicio, esto que estamos viendo es de un nivel, o sea, lo más brutal que se conocía dentro de una gestión de este tipo en la Iglesia era el caso Ratzinger-Irlanda. Eso había sido lo más osado que se había hecho con una iglesia de un país, ¿ya? En términos de acusación desde el Vaticano. Eso que era un Richter 7, esto es 9. Esto es geológico. El punto es cómo lo mantienes hasta el final a nivel geológico sin destruir más de lo que quieres destruir. Cómo acotas el daño. Yo creo que yo diría dos cosas respecto a esto. Lo primero es que yo creo que el daño en algún sentido ya está hecho. De hecho, yo creo que la preocupación por qué es lo que vaya a pasar es más bien una preocupación de la cual uno lee en el Mercurio y la Tercera. Es decir, no es una cuestión como así, una expectación. Yo no percibo una expectación popular así como habría pasado si hubiera sido la Iglesia de otra época. Así que yo creo que la Iglesia está transformándose crecientemente en algo relativamente marginal y de preocupación fundamentalmente para los lectores de la Tercera y el Mercurio en esta materia. Si Stati volviera provisto de los mismos poderes... No puede porque ya... No, espérate, es que eso va... pero me refiero a que... O sea, sí, desde luego. Si el tipo de Puerto Montt, de la diócesis de Puerto Montt, queda así... Por eso, vamos a la otra cosa. Claro. Lo segundo es que yo creo que lo comentaba yo... No, que lo defendió fue el de Puerto Montt. En algún programa anterior. Nosotros estamos viendo cómo funciona algo que ya no se conoce, que es un sistema monárquico. Un sistema monárquico todo se concentra en el rey. Pero claro, eso no supone que el rey está todo el tiempo haciéndolo cada día, no. Tiene una burocracia, etcétera, pero no tiene ninguno de los mecanismos para evitar que estos problemas lleguen hasta arriba, que conocemos en la democracia, con los ministros que pueden renunciar, etcétera, ¿no? Y lo que yo creo que pasó aquí es que la Iglesia, digamos, la institucionalidad de la Iglesia en Chile funcionó, bueno, del mismo modo en que funciona Chile.
Chile es un país en el cual cuando los camioneros rodean Santiago, el ministro del Interior, y si hay una descoordinación evidente en el gobierno, el ministro del Interior interrumpe lo que está haciendo en su escritorio, sale enfrente a un periodista, dice, yo asumo toda la responsabilidad por lo que ha pasado hoy día, y después vuelve a su escritorio y continúa haciendo todo lo que estaba haciendo. O sea, asumir responsabilidad en Chile es simplemente una cuestión que uno de argumental, palabras. digamos. Uno simplemente dice, yo asumo la responsabilidad, pero no hay consecuencia. Es lo mismo que estábamos hablando antes. No hay consecuencia. Y yo creo que la Iglesia funciona, bueno, si los políticos se salen con la suya de este modo en Chile, ¿por qué no podemos hacerla nosotros? Entonces, claro, sí, yo asumo la responsabilidad, y siempre se asume responsabilidad en subjuntivo, ¿no? Por lo que yo pueda haber hecho, por el daño que pueda haber causado. Nunca se reconoce una falta. Así funciona la política chilena. La política chilena es una política constitutivamente irresponsable, y la Iglesia chilena asume los vicios de la política chilena. El problema en este caso es que esas prácticas locales y peculiares de esta comarca que queda en el confín del reino alcanzó a manchar la visita del rey, ¿no? Y claro, cuando el rey viene a la comarca y estos problemas de manejo local afectan la figura del rey, ya es una cosa completamente distinta. Entonces, a lo que dice Alberto, yo diría, es perfectamente, o sea, hay un problema ahí, cómo se reconstituye la burocracia después de la irrupción del carisma, por cierto. Pero yo creo que aquí lo que pase con la Iglesia en Chile tiene una prioridad menor de la Iglesia global, ¿no? Lo que antes uno habría llamado la Iglesia universal. Y claro, lo que necesita hacer es algún gesto que muestre que total distanciamiento de todas estas cosas que hemos estado viendo. Pero fíjate tú que mientras todo esto pasa, los obispos cuando iban a conversar con él, y esto yo se lo escuché creo que a Cruz o a Murillo, que decía, yo no sé cómo pueden ellos decir, no, se lo escuché a Marcelo Guidi, ¿cómo pueden los obispos decir que están alegres cuando van a hablar con el Papa? Sí, ¿no? Porque esas eran las declaraciones que hacían, ¿no? Estoy alegre porque me voy a reunir con el Papa. No puedes estar alegre, no estás reunido con el Papa para salud. ¿Pero por qué dicen estoy alegre? Porque en una monarquía tú no puedes asumir otra posición que, el monarca está más allá de todo bien y de mal, no se puede criticar, etc. Entonces la posición que tiene ahora la Iglesia local frente a la irrupción del poder del monarca es limitada, y entonces está bastante a la espera. Y por eso va a ser juzgado lo que haga o no haga Roma, evidentemente. Sí. Yo tengo una diferencia ahí, no sé, lo puedo plantear, porque yo creo que, ahora, acordemos que hablar del Vaticano es hablar de una caja negra, o sea, uno especula, especula a partir de los pocos datos que surgen. La Iglesia chilena, dentro de la estructura del Vaticano, está muy bien parada, está sobre representada para lo que es en términos de influencia política a nivel global, naturalmente. Probablemente es el lugar donde Chile tiene más poder en todo el mundo, ¿ya? Porque la Iglesia en esas cosas geopolíticas entiende muy bien y sabe perfectamente que el norte México, el sur Chile son importantes. Y como Argentina nunca lo tuvieron más controlado, el Papa, cuando había que nombrarlo latinoamericano, se nombra por allá. Entonces, entienden de geopolítica formidablemente. Pero Chile está muy sobre representado. Porque además Chile representó la fortificación de la Iglesia en sus dos corrientes, la conservadora, por decirlo así, y la progresista. Y luego, cuando hubo que hacer ganar a la conservadora por parte de Juan Pablo II, que era la que él quería que ganara, lo hizo ganar notablemente durante la transición, ¿ya? Prácticamente cerrándole las puertas a la progresista. Cambió totalmente la constitución de la Conferencia Episcopal Chilena. Exactamente. Y luego de eso, el poder que se le entregó a ese grupo dentro del Vaticano, a Angelo Sodano, que era el nuncio italiano en Chile, ¿ya? A lo mismo Errázuriz, Medina, a Zatti, qué sé yo, todo el poder que se les dio dentro de este grupo que ha estado sistemáticamente en la disputa del poder en el Vaticano. Este Papa en algún momento fue asediado por este grupo conservador. Entonces la pregunta que se abre, que perfectamente esto puede ser un tema local Chile, y efectivamente en ese caso se daría por completo la tesis de Fernando, ¿no? De que efectivamente esto fue el error puntual y se acabó. La pregunta que yo me hago es si acaso el Papa no aprovechará la oportunidad, dado que tiene debilitado, se abre un flanco en el grupo conservador, que básicamente los grandes temas que no se pueden tocar ese grupo conservador son los temas
sexuales, de abusos sexuales, que son los que protegió Juan Pablo II, y el tema del banco, ¿ya? Del Vaticano, ¿ya? Que es otro tema que no se puede tocar. Cuando lo tocó Ratzinger tuvo que salir, ¿ya? Cuando filtró la información. Bueno, en ese contexto, la pregunta es si Francisco se sentirá con la fortaleza para aprovechar esta apertura de la puerta en el grupo conservador para poder oxigenarlo y entrar por allí. Bueno, esa es la expectativa. Esa es la expectativa. No, por eso, yo solamente diría que la cuestión central ahí es una... digamos que el caso de la iglesia chilena se convirtió en un peón, en un juego mucho más grande. Mucho más grande, Entonces, claro, mi observación iba a... El juicio, digamos, lo que pase o no pase con la iglesia chilena importa mucho más que Exacto. por lo que ocurra con la iglesia chilena. Exacto. Hacemos un alto y volvemos con el panel de los días miércoles. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Mayo se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en Restaurante El Cid. Y durante todo mayo, el fin de semana, no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrines, ensaladas, inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío. Con un entorno inmejorable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Estamos con Fernando Atria y Alberto Mayor en el panel de los miércoles. Y Silvia Saraguirre no pudo venir, tuvo un percance familiar. Quisiera poner un tema que está gatillado por una noticia de último minuto recién, que se lo voy a señalar, pero que tiene que ver también con situaciones y cambios serios en materia de relaciones internacionales. Ya se sabe, porque el presidente lo anunció, que no se va a nombrar embajador en Venezuela. Por lo tanto, ahí va a haber una cosa. Pero Donald Trump acaba de suspender la reunión de encuentro con Kim Jong-un de Corea del Norte, que es una cosa media mayor. Sí. Porque esto era casi visto como la antesala de poder generar el cierre de la tensión nuclear en el sudeste asiático. Con todo el sector, además, y con toda la zona. Con toda la zona, y donde se había subido, pero abiertamente, Corea del Sur, donde había apoyado China. Y Corea del Norte acababa de cerrar su programa nuclear ayer. Exactamente, había dicho que estaba dispuesto a hacerlo, pero pasan dos cosas. Estados Unidos y Corea del Sur, justo antes de una decisión que no sé si será intencional o no, hacen unos ejercicios navales justo al frente. Cuando van a tener una reunión para justo hacer una ostentación de poder, cosa que aparentemente a Corea del Norte no le gustó para nada, y el hecho es que Trump acaba de anunciar que se cancela la reunión. Y uno queda así como un poco así, tiene la situación que está pasando en Israel y Palestina con el cambio de la embajada a Jerusalén, y lo que ocurrió. Y en el marco de lo que nos compete a nosotros, bueno, se genera cada vez que tú decides no mandar un embajador
por diferencias políticas fuertes a otro país, tú creas una tensión, un polo de tensión bastante intenso con eso también. Es que lo que pasa es que es un punto muy... a ver, si uno mira el escenario de los últimos años, por ejemplo, uno toma un solo objeto, que es Rusia. Estados Unidos la ataca económicamente, Rusia se organiza y la ataca además políticamente con el esfuerzo de quitarle el Mundial y una serie de otras acciones. Le saca a todos los auspiciadores al Mundial. No olvidemos que el Mundial de Rusia no tendrá auspiciadores norteamericanos ni japoneses, que son una periferia muy económicamente sostenida, pero de Estados Unidos. Y después viene el contraataque ruso a través de la guerra en Siria. Donde Rusia, literalmente en términos políticos, saca de paseo a Estados Unidos y se desquita políticamente de la situación. Y viene una serie de procesos, pero de repente Rusia parece que da la señal de que se abuena y declara que su fundamental, su gran enemigo, que antes lo había declarado que era la OTAN, en realidad es el Islam. Y hace esta reunión del Papa con el Pope ortodoxo, y la cosa parece ordenarse como occidentalizadamente. Una reunión que no se produce desde el siglo XI, o sea, una cosa más o menos importante. Cuando uno mira eso, y resulta que después ve que Rusia es el primer país en felicitar a Nicolás Maduro, en irónicamente desearle en la felicitación buena salud, o sea, decirle tenga cuidado porque los amigos andan... El espejo retrovisor. Sí, entonces cuando pasa todo esto y uno dice, el mundo va y viene para todos lados. Trump es un tipo que efectivamente lo más probable es que haya querido negociar como él le gusta negociar muy agresivamente. Kim Jong es lo mismo. Un tipo que negocia, las dos son grandes negociadores. Parecen muy locos, pero son menos locos de lo que parecen. Y el tipo sabe que si le aguanta ejercicios al lado, que lo están haciendo a propósito, evidentemente, después la negociación va a ser más dura, va a ser más imposible. Trump logra sacarle una negociación a los chinos, pero no sabemos la parte oscura de esa negociación, que es el tema de lograr que los chinos le compren cosas a los norteamericanos para tener una balanza de compras más o menos equilibrada. O sea, el mundo se está moviendo en una serie de pactos y deshaciéndose de pactos cada 6 meses, que lo hace muy incomprensible. Y eso es de alto riesgo. Eso es de alto riesgo porque el sistema de pactos y terminar con los pactos al mismo tiempo, ya hacer pactos es una señal de riesgo. Deshacerse de los pactos y hacerlos de nuevo es otra señal de riesgo, y eso pasa normalmente antes de conflictos bélicos. Entonces es un escenario bien, bien complejo, que parece que solamente lo único que lo detiene es la magnitud de lo que sería el conflicto y la posición ambigua, ambivalente, casi como Madame Bovary, digamos, ¿no? de China, que da por un lado, aprueba todas las perspectivas más críticas, negocia en las perspectivas más ortodoxas, defiende el libre mercado contra Estados Unidos, o sea, valoriza todos los modelos alternativos, que juega a todos los partidos, digamos. Entonces, la cosa está... No cabe la menor duda que en materia de potenciales amenazas a la paz mundial, estamos mucho peor que hace un mes atrás. Sí, mucho peor. Mucho peor. Sí, yo supongo que desde el punto de vista del capital internacional, un conflicto bélico o una guerra comercial es negativa. Así que supongo que eso es lo que lo está conteniendo actualmente. Sí, pero ojo que la guerra tiene un negocio paralelo enorme. El punto... Que le conviene al club que controla. Que controla, claro. Entonces... el punto es que me parece que hay un tiempo para las bravuconadas simbólicas. Y esas casi todos pasaron. Y hoy día tú, si es que quieres seguir detentando tu posición de fuerza, tienes que de alguna manera demostrar que puedes ir más allá de la retórica. Exacto. Y ahí se pone la cosa se pone compleja, porque si estuviéramos en 1910, claro, tú funcionabas bajo una lógica, qué sé yo, de guerra analógica. Claro. Qué sé yo, con bombas físicas que tenías que tener una cierta cercanía para tirarlas, afectabas determinadas. Había guerra de trinchera, los ejércitos tenían que ver uno al otro. Demorabas 3 meses en llegar al lugar. Exactamente. Lo que yo creo que pasa es que lo que produce inestabilidad en el mundo hoy día es que había habido una especie de aprendizaje civilizatorio sobre las cosas que se podían hacer y las cosas que no se podían hacer. Lo que era
lo que era adecuado y que era inadecuado. Y dentro del cual podía haber y había muchas grandes diferencias. Yo creo que el aprendizaje, digamos, en términos económicos, el aprendizaje del capitalismo de los 90 fue malaya, no hay por qué respetar ninguna regla, y eso llevó al 2008, claro. El aprendizaje político de Trump es exactamente el mismo. Yo no tengo por qué someterme a todas estas convenciones sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es públicamente expresable, lo que se puede decir o hacer o no. Yo puedo simplemente sentarme en ella, hacer exactamente lo que yo quiera, y claro, lo que debería haber pasado es que eso lo debería haber excluido inmediatamente de la competencia. Y lo que en los hechos pasó fue que lo llevó al éxito. Entonces yo creo que él está pensando con la misma lógica. Hay una serie de cosas que el sentido común dice que no se pueden hacer, y yo ya he demostrado que la manera de ganar es ir contra el sentido común. Y claro, entonces eso significa, por supuesto, el riesgo de si en algún momento llega un poco más allá de lo que puede llegar, y quién sabe qué consecuencias va a tener. Claro, lo que pasa es que los conflictos, cuando están en escenarios como este, pueden estallar literalmente por cualquier cosa. O sea, el mejor ejemplo de la Primera Guerra Mundial. El archiduque, ¿a quién conocía al archiduque? El archiduque era medio denostado en su pequeño imperio porque la esposa era muy gastadora y él era un poquito estulto. Entonces, y no le tenía ni una gracia más. Y de repente el asesinato del archiduque termina en la Primera Guerra Mundial, o sea, nada menos. Y todavía nadie se explica por qué, no hay ninguna vinculación entre una cosa y otra, pero cuando el planeta está inestable... Y además tenía que llamar Francisco Fernández. Bueno, es como esa situación que... El archiduque, pero se nos puede tener una combinación de nombres más cacofónica. Terrible. Entonces tú miras y dices, claro, hoy día, o sea, cuando vino la crisis económica que refería Fernando, el 2008, después viene el affair Grecia. ¿Por qué estábamos todos atentos a Grecia? Si Grecia es una economía que es más grande que la chilena, pero es de este porte, es ínfima, ¿ya? Pero estábamos todos atentos a Grecia porque cualquier resfrío en el mundo podía generar una debacle, porque el mundo no estaba en condiciones de resistir ningún resfrío. Bueno, hoy día estamos en una situación parecida. Sí. Los suecos anunciaron a la población la importancia de tener sobre la mesa el protocolo de acciones en caso de guerra. O sea, le avisaron a la población, mire, nosotros estamos en una zona que nosotros miramos el mapa desde abajo, entonces, pero si uno lo mira por arriba, todo está muy cerca. Entonces, y ellos dicen, mire, hay que tener cuidado porque efectivamente aquí están los protocolos que usted debe seguir en caso de que pase algo. Un país que evidentemente no va a entrar en la guerra, pero que efectivamente pues está atento al escenario y van viendo las variables cómo se van moviendo. Entonces, ahora obviamente Norcorea no puede ir a guerra con Estados Unidos. Ese no es el punto. El punto es quién es con quién. Es que ni siquiera eso lo sabemos. Bueno, esto giraba en torno a la información que acaba de llegar de que se suspende la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, así que vamos a seguir informando con eso. Sí. Vamos a los últimos pormenores o coletazo grande que trajo la marcha feminista, que ayer significó la salida del presidente de la República en una cadena nacional anunciando una serie de medidas, muchas de las cuales las aplaudieron todos, y otras... muchas de las cuales ya estaban en curso. Por supuesto, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo parto de la base de que si tú vas a anunciar alguna de las que están en curso es porque pretendes darle una dinámica distinta. O sea, vamos a ver si que hay urgencia o no hay urgencia. Me acuerdo cuando yo vivía en Edimburgo, había en la calle comercial principal varias librerías que eran librerías de descuento, ¿no? Que no existen aquí, pero entonces uno veía libros a £1, a una libra esterlina, y uno decía, wow, voy a ir, y entraba y claro, se da cuenta de que era pura literatura, no tenía ningún sentido. Y una de las cosas que había, porque todo esto era antes de los MP3 y antes de Netflix, eran paquetes, qué sé yo, que se anunciaban como, no sé, ciencia ficción en el cine. Y entonces era simplemente que se ponían en un paquete 3 o 4 películas viejas que por sí solas ya no se vendían, ¿no? Se les ponía un nombre atractivo y por 5 libras llévese 4 películas. Yo creo que algo de eso hay tanto en el discurso sobre reactivación de la economía, esta oficina, ¿cómo se llama esta? GPS, ¿no? Sí, el grupo. Sí, GPS. GPS además. Y esto, que son simplemente poner en un envoltorio nuevo medidas que ya están en curso o que se están discutiendo como para ver si con eso zafamos, supongo.
Sí, pero es igual encuentro inteligente Sí. no ir de contras teniendo en cuenta que gran parte de la resistencia es más bien conservadora. No, eso es lo que muestra. Y por lo claro. tanto tú tienes estratégicamente una intención de hacer propia la bandera y decir, vamos caminando juntos. Y eso es bastante audaz, te voy a decir. Y es bastante, y entre otras cosas porque tú generas y creas una expectativa. Tú creas la expectativa de ver a ver qué vas a pasar, porque si que no pasa nada, pasa lo que tú estás diciendo, digamos. Esto no era más que... Claro, y además, mira, fíjate que yo creo que primero revela una cosa que no es habitual en Piñera, en este tipo de cosas, en otras cosas sí, sin duda, que es un aprendizaje político. O sea, él no habría hecho esto en el 2010. No lo habría hecho. De hecho, no lo hizo. De hecho, no lo hizo. Habría evitado toda conversación, habría esperado hasta que se incendiase la situación, se incendiase por completo, que fue lo que hizo el 2011, que le mandó al Congreso todo el tema de educación hasta que murió Manuel Gutiérrez, asesinado por un carabinero, y entonces él dice, ok, ahora el tema tiene que entrar a la moneda. Pero eso es parte de la misma época del movimiento, que el movimiento feminista de ahora, y esa reunión ocurre en ese momento en que entra la moneda a hacerse cargo del tema, es fines de agosto, principios de septiembre. O sea, la diferencia de gestión es enorme. Con una ventaja además muy importante, y es que todavía no se han configurado los liderazgos del movimiento. Entonces no tiene... Más aún, el liderazgos naturales como son los ministerios, están hoy día en entredicho algunos de ellos. Exactamente. Pero él ha tenido la inteligencia, el gobierno, o directamente la ministra Pla, de ser una contraparte, una contracara literalmente, de sus ministros, y hacer su oposición adentro del ministerio. Y entonces el tema queda en un conflicto adentro de los ministerios, que normalmente es un problema, pero para un tema que es fundamentalmente cultural y no es propiamente tal de política pública, entonces se transforma en un tema interesante que no tiene pasivos políticos tan altos como serían a la hora de la discusión propiamente tal de la política pública, porque en esa discusión no hay ningún problema. Piñera manifiesta una agenda sobre el tema, todos los errores que revelan la diferencia de Michelle Bachelet, que no solo quería hacer todo esto, sino que trató de promoverlo realmente, no hay ninguna duda al respecto, pero que además nunca tuvo la osadía de decirlo porque temía enfrentarse al grupo conservador. Y Piñera probablemente no quiera hacer todo esto, pero no teme enfrentarse al grupo conservador si tiene que hacerlo, y lo hace. Porque esa derecha conservadora es un costo menor que pagar frente a la posibilidad de apropiarse o de salir jugando para adelante. O al menos de naturalizar a la contraparte. Entonces, eso revela las diferencias. O sea, es bien interesante que hayamos tenido dos secuencias, la secuencia de 2 veces de presidente, donde tenemos a uno que es muy osado y a otra presidenta que literalmente fue siempre muy incapaz de avanzar con las propuestas osadas, y cuando las hizo siempre se devolvió. Entonces, Piñera revela aquí su mejor faceta. Eso es lo que él hace mejor, que tomar banderas que no son de él. O sea, no solo tomar banderas que no son de él, tomar las banderas con las cuales la derecha se opuso en el pasado. Sí, no, la y razón donde por la cual el artículo 1 de la Constitución, que ahora propone cambiar, dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Antes decía los hombres. Eso se cambió con una reforma constitucional, que iba a decir... hombres y mujeres nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Y no dijo eso. Dijo las personas. Las personas por la oposición de la derecha. Cuando se discutió el nuevo régimen patrimonial del matrimonio, la participación en los gananciales, que es el régimen moderno que hay en el Código Civil, es el régimen que cualquier persona sensata que se casa hoy día debería, evidentemente. Siempre lo he promocionado. 0,3%. ¿Por qué es como el 0,3%? Porque yo me casé con participación de gananciales, mi último matrimonio, y encuentro que es lejos lo más justo que existe. Obviamente. Pero cada vez que yo lo explico a amigos míos, me miran con cara, vos soy hueón. A tus amigos hombres. A mis amigos hombres. No, pero ¿por qué esa reforma tuvo un impacto limitado? Por una reglita muy, muy insignificante, que es, no originalmente... este nuevo sistema, que es un sistema racional, moderno, etcétera, iba a ser el sistema por defecto, es decir, el sistema al cual se acogen los matrimonios, que a las personas que al momento de casarse no indican cuál es el régimen patrimonial al cual se acogen. Ese es el régimen al cual quedan acogidos, no sé, el 90 y tantos % de los matrimonios, porque las personas no están pensando en su régimen patrimonial cuando se casan.
¿Por qué es lo más no regulado del matrimonio. Bueno, ¿por qué no es el régimen? ¿Por qué la sociedad conyugal sigue siendo el régimen por defecto? Bueno, vayan a ver las discusiones parlamentarias. Claro. Fue de nuevo la derecha. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Yo diría, la única que. No sé si la única, pero. Digamos una cosa, señora, si usted me está escuchando, usted puede cambiarse de régimen En cualquier momento. cuando quiera. Una vez, eso sí. Claro, no hay vuelta atrás. Una vez. Puede cambiarse. Si que usted está en sociedad conyugal o está en separación de bienes y le parece justo o mucho más justo el participación de gananciales, se puede cambiar sin ningún problema. Exacto. Bueno, la medida que yo creo que es más. O sea, que hay que observar con más detención, porque eso no solo afecta a la derecha conservadora, como las otras. Es esto de la igualación en la ISAPRE. Yo creo que eso es lo más digno de ser, no sé si lo más digno de ser discutido, pero es digno de ser discutido, porque siendo las ISAPRES un seguro, la pregunta obvia es, ¿por qué es un problema que las mujeres paguen más? Porque después de todo, las probabilidades que tienen las mujeres de requerir cobertura para un parto, por ejemplo, es mayor que la que tienen los hombres, naturalmente, en el sentido de biológicamente. Entonces, cuando se dice es inaceptable que las mujeres paguen una prima más alta que los hombres, lo que se está impugnando no es el estatuto de las mujeres, se está impugnando la lógica del seguro. Porque es perfectamente razonable que las personas que tienen, supongamos, haciendo algunos mayor probabilidad entre 18 y 22 años paguen un seguro automotriz más alto que los que tienen entre 50 y 60, porque estadísticamente hay una correlación entre accidente y edad. Y si hay una correlación entre comillas, siniestros, o sea, necesidad del asegurador de financiar una prestación, y género, bueno, la lógica del seguro permite esa distinción. Entonces, aquí, cuando se está impugnando la diferencia en las primas que pagan hombres y mujeres en las ISAPRES, yo creo que no hay que dejar que esa impugnación se limite a la cantidad que cada uno paga y que se solucionaría si los hombres pagaran más, etcétera, ¿no? Lo que se está impugnando, aunque por supuesto este gobierno no lo dice así, pero lo que se está impugnando es la lógica del seguro privado, del seguro individual, el seguro en que yo contrato y yo pago una prima que refleja en principio el riesgo al cual yo estoy expuesto. Y claro, la solución sensata para un sistema de salud es un sistema de seguro social, en que precisamente entre todos cubrimos los riesgos de todos. Si es un seguro social, entonces es inaceptable que las mujeres paguen más. Si es un seguro individual, cada uno paga por su riesgo. Y entonces, a mí lo que me sorprende es, este gobierno insiste, cree, digo, no porque lo haya dicho, sino porque es la posición que siempre ha tenido la derecha, en un sistema de salud de la ISAPRES, que es un seguro individual, es un sistema de seguros individuales, cada uno en principio paga el riesgo al cual está afecto, y ahora resulta que la crítica no funciona como un seguro social, lo cual me parece muy bien, pero saquémosla entera. Es decir, necesitamos un seguro social, no un seguro individual. Claro, lo que pasa es que ahí lo que plantea Fernando es muy importante, porque la derecha, y esto lo ha hecho sistemáticamente y muy bien además, con mucha astucia, cuando tiene que hacer cosas contrarias al modelo, no las conceptualiza, solo las anuncia como una medida. Exactamente. No hay una conceptualización. Por ejemplo, cuando Sebastián Piñera anunció que el CAE no iba a estar más en los bancos privados, lo que dijo es que se estatizaba el CAE. Eso es lo que se tendría que haber dicho, ¿no? Si lo hubiese hecho un gobierno de izquierda, ciertamente se habría dicho estatización del CAE. Eso habrían titulado los diarios. Porque era el concepto real. Lo que estaba anunciando, que no lo hizo a todo esto. Lo anunció, dijo que se iba a hacer, no se hizo. ¿No? Por razones supuestamente operacionales. ¿No? Entonces, resulta que se iba a estatizar el CAE, pero no se dice. Cuando viene esta modificación, ellos no van a decir, entonces tenemos que modificar por completo el concepto de las prestaciones de salud, sean de carácter aseguradas privada o públicamente, ¿no? Y tenemos que partir de una base solidaria. No son capaces de decir, esto significa introducir, no un pilar, una lógica solidaria en el sistema. Y eso significa transformarlo completamente. Y eso significa, esa es la puerta de entrada a decir, ¿y para qué vas a tener un sistema privado cuya única virtud se da en el marco de la ausencia de solidaridad? Porque fíjate tú, después la pregunta es, ¿por qué los mayores pagan más que los más jóvenes? Exacto. ¿No? Porque, en fin, todas las distinciones que en una lógica de seguro individual son perfectamente y después llega un razonables. plan único. Exacto. Y llega un plan único. Pero eso ya supone un seguro privado con plan único. Bueno, ya empieza a parecerse sospechoso. No nos olvidemos de una cosa. En Chile hay 24.000 planes de ISAPRES vigentes, más de 40.000 presentados a los clientes, pero en la práctica los mismos tipos te dicen no elija tales, pero hay 24.000 vigentes.
eso, que parece mucha competencia, en realidad no es ninguna, porque no hay posibilidad de informar a alguien sobre 24.000 planes. Se puede elegir en ese mundo. Lo que debería ser es como si quieres hacerlo privadamente, es como el sistema de multifondos, tener A, B, C, D, E, y tener una lógica clara de explicación de aquello para que efectivamente las personas puedan elegir, pero ni siquiera han sido capaces de hacer eso, que ya lo hacen en la AFP, ni siquiera son capaces de hacerlo en este mundo. Y ahora de pronto aparece la lógica de solidaridad, que si uno sigue la lógica, como dice Fernando, vamos a llegar a un solo plan. Bueno, una vez que llegamos a un solo plan, a una sola clase, todos los chilenos estamos en una misma clase frente al asegurador. Exacto. ¿Para qué necesitamos distintas compañías de seguro y Lógico. O sea, ¿cuál es el sentido? La idea es que. ¿Y para qué quieres lucrar con eso? Competir, porque las compañías no hacen las prestaciones. Pero por eso mismo es que es tan claro. importante lo que anunció el ministro de Salud, que no sé si se le escapó o no se le escapó, de decir que la solución pasa porque el hombre pague más. ¿Cuál es el componente argumental de fondo racional para que el hombre pague más y de esa manera no parezca que la mujer está cargando con un mayor peso? La única explicación que puede tener es que tú necesitas mantener el riesgo de la mujer en el nivel que el seguro privado debe tener. Cuando se discutió el Fondo Solidario... Que el hombre gana más. Cuando se discutió el Fondo Solidario del Auge, la derecha se opuso a que fuera un fondo solidario diciendo es inconstitucional. Y todo esto está registrado. El problema es que todas estas discusiones como se empezaron hoy día. Las cotizaciones de salud de las personas son prestaciones, o sea, están dirigidas solamente a financiar su seguro de salud. Pretender que las prestaciones de uno se solidaricen y se haga un fondo común en que todos aportan y de ahí se pagan las prestaciones de todos, que es un seguro social, pretender eso es inconstitucional. Entonces, con ese mismo argumento, pretender hoy día, y por supuesto yo no me estoy oponiendo a un sistema de salud que trata a las mujeres como si fueran iguales, y digamos, en el supuesto un poco de que si fueran iguales que los hombres, por supuesto que no. Pero el punto es, no es aceptable que puedan salirse con la suya, de simplemente zafar de un problema que en sus términos no es un problema. Si lo que se va a hacer es, se le va a cargar a los hombres genéricamente, entonces el costo mayor que significa la protección de salud de las mujeres, sin que eso afecte la utilidad de la ISAPRES, porque ese es el punto. Entonces lo que se está haciendo es lo mismo que ellos dijeron que era inconstitucional hace un tiempo. Claro, lo que pasa es que aquí la diferencia es que está Piñera llevarlo al ¿sí? Tribunal Constitucional el tema. Bueno, no voy a ser yo, pero... Pero se podría. Pero mira, lo interesante aquí es que se enfrentan dos formas de hacer derecha en Chile, que es la derecha conservadora, pero a lo astuto, que es Piñera, y la derecha conservadora a lo estratega, que por ponerle un nombre es Jovino Novoa. Porque el astuto dice, me salgo con la mía hoy día y mañana me tendré que salir con la mía de nuevo, pero siempre es coyuntural. En cambio, el estratega dice, a ver, momento, si nosotros estamos argumentando esto y en algún momento vamos a tener que decir que en realidad es porque el hombre gana más que la mujer y por tanto tendrá que financiar el hombre a la mujer porque hay una discriminación en la sociedad y qué sé yo, ¿ya? Eso tiene una serie de consecuencias espantosas. Por de pronto, entre hombres y mujeres significa una serie de consecuencias políticas por el lado del tema del género, pero por otro lado, dice el conservador, significa una serie de consecuencias respecto a lo que es la relación entre los que tienen más plata y los que tienen menos en la sociedad. Porque significaría que los que tienen más, efectivamente tienen que financiar más cada una de los tipos de prestaciones existentes para ser solidario con los que tienen menos. Y los que tienen más enfermedades, que es lo mismo que se da entre los ricos y los pobres, que tienen menos enfermedades y tienen más plata para cubrirlas, y los pobres que tienen más enfermedades y tienen menos plata para cubrirlas. Entonces, es la misma situación. Y por tanto, pisas allí donde está el elemento nuclear del funcionamiento del modelo. Por eso los conservadores en estas cosas detestan a Piñera, porque en su lógica táctica día a día muchas veces les puede destruir toda la arena de disputa política más. Va a estar interesante ver si es que alguien dice, oye, un poco lo que tú decías, Fernando, a ver, ¿por qué no invocamos el mismo principio cuando rechazamos el Fondo Solidario para este argumento de ahora? Bueno, lo que ellos dijeron entonces es toda forma de solidaridad es inconstitucional. Eso es lo que dijeron. Exacto. Y entonces ahora ellos son defensores de la solidaridad en este caso porque tienen las universidades tomadas, etcétera. Yo creo que
lo que hay que decir hoy día, por supuesto, la posición no está muy mal asegurar la igualdad en la protección de la salud de hombres y mujeres, por supuesto que no. Lo que hay que decir es, un sistema que funciona con la lógica que funciona el sistema de salud privado en Chile, es un sistema que no puede, que para el cual este no es un problema. Si esto es un problema, entonces el problema está no en el contrato que firma cada mujer con un ISAPRE. El problema está en la lógica de un sistema de salud que funciona sobre la base de seguros privados. Muy entretenido, muy interesante. Gracias a Fernando Atria y a Alberto Mayol. Esperemos que todo se solucione en el caso de Silvia Izaguirre y pueda venir el próximo jueves aquí con nosotros. Sí, pues. Mandamos un saludo a Silvia. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Se te copó la agenda, como quien dice. Hasta que un día lo llamo y le digo, Federico, ¿cuándo nos podemos volver a ver? Porque no te veo nunca. Y me contestaste, te va a llamar mi secretaria. Y yo ahí sentí que te perdí. ¿Sabéis qué? Encuentro de verdad de pésimo gusto